Vida y literatura, Cervantes en el Quijote, de Jean Canavallo. Ante el laconismo de los datos biográficos del autor, Canavallo busca vestigios de su biografía entre líneas en su obra, y lo encuentra en los prólogos de sus obras. Ignoramos casi todo de los años de infancia y adolescencia de Cervantes. Nació en 1547 en Alcalá de Henares, de padre cirujano, pero no se sabe la fecha exacta y la supuesta ascendencia conversa que se le atribuye sigue siendo tema controvertido. Quizás estudió en Sevilla, donde ve las representaciones de Lope de Rueda, y su presencia en Madrid está documentada en el año 1569, aunque quizás ya vivía allí años antes. Mejor conocimiento se tiene de sus años heroicos entre 1571 y 1580. Primero en Roma, en el séquito del cardenal Acquaviva, luego como soldado a las órdenes de Diego de Urbina. Las heridas recibidas en Lepanto el 7 de octubre de 1571 a bordo de la Marquesa, donde pelea valientemente y pierde de un arcabuzazo el uso de la mano izquierda. Sigue su servicio militar a don Juan de Austria en Corfú, Navarino, Túnez y La Goleta. Es capturado por corsarios turcos en la goleta Sol y tras 5 años de cautiverio argelino en los que intenta escapar 4 veces, es finalmente rescatado por los padres trinitarios. Tras una breve misión en Orán, vuelve a Madrid y empieza su carrera como escritor. Hace representar varias comedias y publica en 1585 La Galatea, novela pastoril al estilo de la Diana de Montemayor. No se explica la pérdida casi completa de sus primeras piezas, a excepción del Trato de Argel y la Numancia, desaparecidas hasta 1784, cuando las publica Antonio Sancha, junto con el Viaje al Parnaso, a partir de copias manuscritas del siglo XVI. Tampoco se ha aclarado el nacimiento de su hija Isabel, habida de Ana Franca de Rojas, esposa de un tabernero. Apenas se conocen las circunstancias de su matrimonio en 1584 en Esquivias, con Catalina de Salazar, 18 años menor que él. Menos aún los motivos de su partida a Sevilla en 1587. Y el silencio de casi 20 años en los que Cervantes recorre Andalucía, primero como proveedor de la Armada Invencible y luego desempeñando varias comisiones para la hacienda pública. Adivinamos una vida de dificultades y molestias. En 1590 solicita al rey un oficio en las Indias que le es negado. En 1597, tras haber sido excomulgado, es encarcelado en Sevilla por retrasos y quiebras de sus aseguradores. En 1604 reaparece en el campo de las letras en Valladolid, donde se traslada con su familia y donde Felipe III había establecido la sede de la corte. Allí, en ese mismo año, concluye la primera parte del Quijote, que se publica en 1605. En el prólogo a la primera parte del Quijote, Cervantes, a sus 57 años, se dirige al desocupado lector y manifiesta un aparente desprecio por su propio libro, tachándolo de seco, avellanado y antojadizo. Muestra reticencias ante los adornos del exordio canónigo y escribe él mismo las poesías liminares fingiendo encargarlas a figuras poéticas o novelescas. Se advierte una indirecta a Lope de Vega, que hacía un uso poco discreto de estos adornos, y explica su propósito de componer una inventiva contra los libros de caballerías. Fidiamete Benengeli es su primera máscara. La proliferación de voces narrativas diluye el autobiografismo, que resulta disperso y fragmentado. La más fidedigna parece ser La voz del cautivo, Ruy Pérez de Viedma, que ocupa los capítulos 39 a 41 de la primera parte. Rememoración cervantina del cautiverio, de la que se desvincula mencionando un tal Saavedra, compañero suyo. Son proverbiales los olvidos cervantinos. Cuando le cambia el nombre a un personaje, hace que los huéspedes de un mesón cenen 3 veces, e incluso las impropiedades lingüísticas. Porque Cervantes narraba la historia con la falta de trabas de una plática entre amigos. Ese lenguaje cotidiano, ese tono de palique entre compañeros,
marcan un momento fundamental en la génesis de la novela realista, única revolución de las letras occidentales en sus 2000 años de historia. Transcurre 10 años en Madrid, tras el regreso de la corte, en los que asiste con Lope de Vega a la Academia Selvaje e ingresa en la Hermandad de los Esclavos del Santísimo Sacramento y en la Orden Terciaria Franciscana. Entonces empieza su periodo más fecundo. En 1613 se editan las novelas, al año siguiente El viaje al Parnaso, alabanzas de poetas amigos. En 1615 las 8 comedias y 8 entremeses nuevos, tras padecer la indiferencia de empresarios y cómicos. En 1616 se redactan los últimos capítulos de los trabajos de Persiles y Sigismunda, novela bizantina que se publicará como libro póstumo. En 1615 se publica la segunda parte del Quijote y de nuevo aparece el yo en el prólogo, que reivindica su libro ante el misterioso Avellaneda, que un año antes había publicado una segunda parte falsa, conocida hoy como el Quijote apócrifo. Era habitual que hubiera segundas partes de obras consagradas, pero en este caso el autor se escondía con un nombre falso y había acumulado calumnias y afrentas sobre Cervantes. Cervantes le dedica unas palabras en el prólogo en las que le quita importancia y hace que su personaje hojee el libro de Avellaneda sin mediar palabra. Cervantes ironiza a través de varios personajes sobre la repercusión de la primera parte, refiriéndose a Cide Hamete como el moro mentiroso, o aludiendo a las quejas sobre las narraciones externas a la trama como el curioso impertinente o el capitán cautivo, y justificándolas. Su autobiografismo, aunque no llegue a iluminar su perfil perdido, nos permite reconocer entre la polifonía una voz capaz de suscitar la complicidad del lector, un pacto que sella el acta de nacimiento de la novela moderna.